Bona tarda a tothom. Anem a començar, doncs, el cicle de conferències Trending Topics en Nutrició, els temes d'actualitat, i comencem pels postbiòtics. Què són? Quins beneficis ens aporten per la salut? Avui en parlarem amb el patrocini de Natural Distributions. Després, el cicle, doncs, ja sabeu que comporta doncs, diverses sessions, no? Parlant d'aquests temes d'actualitat. Després dels postbiòtics parlarem de què són els disruptors endocrins i com ens arriben, no? Per part dels aliments. És preocupant, polèmic i desconegut, no? Cada cop més sabem que estem exposats d'aquestes substàncies, no? Que són actives a nivell endocrí i ens arriben a través de l'alimentació, a través de l'aigua, no? I cada vegada tenim més dubtes a nivell de tauler i com a usuaris, no? Tenim, doncs, experts com la Maite García, farmacèutica, biòloga i nutricionista, que ha participat diverses vegades amb nosaltres, el Pope de referència a Espanya sobre aquest tema, a Nicolás Olea, catedràtic i facultatiu especialista de la Facultat de Medicina de Granada, de la Universitat de Granada, la Paula Sol Ventura, investigadora de Germans Trias, i després parlarem a la següent sessió, la tercera, de comunicació en alimentació, tot el que és fakes i fonts fiables, no? Al voltant de l'alimentació es generen molts mites, moltes falses creences, no? I tenim dades que corroboren, doncs, que de vegades no sabem discernir, no? A internet, doncs, de què és fals i què no. Sabem, doncs, quines són les fonts fiables, sabem quines són les informacions científiques sustentades, no? Inclús la informació multicapa i multidisciplinària. En parlarem amb Casino Gonzalo, del Centre de Cochrane Iberoamericà. Serà un plaer, doncs, comptar amb ell, junt amb l'Andreu Prados, que és farmacèutic i dietista, també membre de la Vocalia, i, per tant, parlarem amb ells dos per discernir-ho. I després, a la quarta sessió, de connexió, nutrició i emocions. És apassionant saber que estem connectats, no? El cervell, amb l'intestí i a la resta de l'organisme, però realment no? Tenim aquesta connexió entre les emocions i l'alimentació. En parlarem de la mà d'un neurocientífic, la Marta Gento, farmacèutica i dietista, tresorera d'aquí al col·legi, doncs estarà amb mi a la taula i parlarem doncs, amb aquest neurocientífic, en Diego Redolar, i parlarem doncs, de tota aquesta connexió. Després, l'última sessió, la de desperdicis en food waste, doncs parlarem de com promoure les dietes saludables i sostenibles i que doncs, el food waste és un pilar, no? Montse Rivero, que també és membre de la Vocalia i presidenta de l'ACA, i jo mateixa moderarem doncs, una taula rodona amb grans experts, l'Aujue Fresan, que ja ha vingut alguna altra vegada, farmacèutica i experta doncs, en alimentació sostenible, professora també de la UOC, i en Josep Maria Gil Roig, que és director de la càtedra de Mercabarna. I no m'extenc més, només dir-vos que aquest model híbrid, no? De presencial, com veieu, doncs, els ponents, i per tant podeu acostar-vos al col·legi o webinar, tindreu disponibles doncs, tot aquest cicle, que els vídeos els podem consumir en diferit, si no podeu aquell dia mateix, però la gràcia és participar, participar en aquests trending topics. Ja sabeu que hi ha una hora d'explicació dels experts, ens posem en context i després la idea és que participeu tots vosaltres, no? Us deixo en molt bones mans, amb el vocal de plantes, en Josep Allué, que us presentarà tota aquesta sessió de postbiòtics, l'Anna Paré, que és membre de la Vocalia, experta en tots els temes d'alimentació, salut mental i molts altres, no? I avui parlarà de postbiòtics, junt amb un altre magnífic ponent, David Manrique. Donem, doncs, tret de sortida als trending tòpics en nutrició, aquests temes d'actualitat en nutrició. Esperem que us interessi, que us pugui ajudar, no? A donar un consell alimentari sustentat per l'evidència i a degustar doncs, aquest primer trending de postbiòtics. Moltes gràcies a tots per participar i ens veiem el dia 27. Molt bé. Moltes gràcies, Anna. Els trending topics, jo sé que és una terminologia molt moderna, però jo sempre dic que són tòpics necessaris i imprescindibles. Vull dir, els temes sempre són temes molt importants perquè en aquest món de la nutrició i l'alimentació, com ja hi ha un dels temes que és fake news, vull dir, hi ha una quantitat d'informacions. Jo que no sóc pas un especialista, me faig el fart de dir no, això no és veritat, vull dir, imagineu-vos, no?, el que arriba a haver-hi al món, no?
L'Anna i jo sempre hem col·laborat molt amb molts temes i per això quan vam parlar del tema de postbiòtics va dir, ho fem dintre del Trending Topics i ho presentes tu, i dic, encantadíssim de la vida de parlar d'un tema que crec que inaugurem un terme. No s'havia parlat encara aquest col·legi sobre postbiòtics. Crec que més o menys els aquí presents i els que ens escolten segurament saben el que són probiòtics, prebiòtics, hasta simbiòtics, però això l'Anna després ja ho deixarà ben clar i ben especificat. Ja ha presentat l'Anna Paré, l'Anna Bach, vull dir, tots la coneixeu, vull dir, és una de les nostres figures estel·lars de la nutrició i alimentació en aquest col·legi i sempre ens encanta escoltar-la. I llavors, vull dir, amb aquest tema, postbiòtics, no? I què té a veure una mica amb les plantes? Doncs com sempre dic, que ja no són organismes vius o substàncies que s'utilitzen, sinó que és el producte de l'acció de la microbiota. I ja tenim productes químics, productes d'origen vegetal majoritàriament. Per això a mi m'interessen tant els postbiòtics i una mica és la raó perquè estiguem aquí jo com a presentador d'aquesta xerrada. Com també ha dit l'Anna, el més important no és solament el que ells expliquin, que ho és molt, sinó que hi participeu. Es tracta sobretot de fer preguntes i aclarar conceptes. Deixarem un espai, evidentment, ampli després de cada una de les intervencions, però si hi ha alguna pregunta necessària, aquí m'aniran passant amb el xat. Tots teniu, ja ho sabeu, el xat per poder fer les preguntes. ¿Vale? Si veig alguna pregunta que em sembla que faci falta, ja he parlat amb l'Anna i amb el David i que esperaria un moment i aclariríem. Perquè m'interessa molt més que no us guardeu la pregunta i la deixeu per després, que participeu que una altra cosa. I aquest és l'objectiu fonamental dintre d'aquest tipus d'activitat. I estic molt content que tinguem ja bastantes persones en presencial perquè, evidentment, donen més dinamisme del d'això. Això no treu de mèrit que, evidentment, els que estan lluny, a casa seva o on sigui, alguns treballant pràcticament, no deixin d'aprofitar l'espai i preguntin. El xat és obert a tothom, per tant, tot el que facin de preguntes ho rebré i ho anirem passant i preguntant. Insisteixo, aquesta és la part més important. Per tant, per no donar més temps al que no cal, anem al que ens interessa. Començarà l'Anna Paré i ens parlarà, això, postbiòtics, prebiòtics i més coses, i després el David Manrique, el que presentaré, ja ens farà la seva part. Per tant, Anna, sisplau. Molt bé. Doncs jo, si em permeteu, m'aixeco i baixo aquí, que em sento més a gust. Fa moltíssima il·lusió inaugurar els Trending Topics en nutrició d'aquest curs. Ja portem uns quants cicles de Trending Topics i, evidentment, quan en Josep i l'Anna m'ho van proposar, doncs de seguida vaig dir que sí. Vull agrair també a Natural Distributions, que patrocina la conferència d'avui, i demanar-vos disculpes perquè estic molt encostipada i aleshores ja veieu que se'm nota amb la veu. En el pitjor dels casos em pot agafar un atac de tos, però bueno, ja tinc aquí les meves pastilletes i l'aigua per si això passa, que espero que no passi. Doncs comencem. Aquest és el... exacte. Aquest és l'índex que vam preparar amb el David i que són els diferents punts que tractarem al llarg de la conferència d'avui. En David ve de Sevilla, ell entén una mica el català, però perquè pugui seguir millor la meva part, que després ell continuarà, doncs ho faré en castellà, d'acord? O sigui que què són els postbiòtics? Les 3 P's, probiòtics, prebiòtics i postbiòtics, i aliments fermentats i postbiòtics són els 3 punts que explicaré jo, i una mica també de l'impacte dels postbiòtics en la microbiota intestinal, i després en David continuarà amb la resta de punts. Comencem, doncs, amb el primer punt. ¿Qué son los postbióticos? ¿Qué son los postbióticos? Bien, pues encontramos una primera definición de postbióticos que hace referencia a aquellas sustancias producidas por las bacterias probióticas de la microbiota intestinal al fermentar la fibra prebiótica que ejercen efectos metabólicos o inmunomoduladores en el huésped. Es decir, en la microbiota intestinal tenemos una serie de bacterias
consideradas probióticas, que cuando fermentan la fibra prebiótica generan unas sustancias llamadas posbióticos que tienen un efecto metabólico y o inmunomodulador en el huésped. Los más conocidos son los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta son unos componentes de 2 a 6 átomos de carbono. Los más abundantes son el acetato, propionato y butirato, de 2, 3 y 4 átomos de carbono. Y aquellas patologías en las cuales han sido más estudiados son las enfermedades inflamatorias intestinales y el colon irritable, ¿vale? Desde mi perspectiva, yo paso consulta como dietista nutricionista y, por ejemplo, los recomiendo muchísimo en personas que tienen colon irritable porque actúan como antiinflamatorios. Bien, en el año 2019, la ISAP, que es la Asociación Científica Internacional para Probióticos y Prebióticos, reúne a un panel de expertos para revisar la definición de posbióticos. Y en septiembre de 2021 publica un documento de consenso según el cual considera que los posbióticos son una preparación de microorganismos inanimados y o sus componentes que confiere un beneficio para la salud del huésped. Es decir, que se introduce un concepto nuevo que es el de microorganismos inanimados. No solamente tenemos esos productos metabolitos de la fermentación, sino que también se incluye este concepto de de microorganismos inanimados. Asimismo, en el documento de consenso de la ISAP se reúnen los siguientes puntos. Los posbióticos tienen que ser seguros para el uso previsto, eficacia demostrada, ya sea el huésped en humanos o bien en animales. Pueden administrarse en cualquier superficie, no solamente a nivel intestinal, sino que se pueden administrar, por ejemplo, en la cavidad bucal o en la piel. El requisito de contener células microbianas deliberadamente inactivadas o componentes celulares con o sin metabolitos que contribuyen a los beneficios para la salud del huésped y que pueden derivar de un microorganismo, no necesariamente de un probiótico. Asimismo, en el mismo documento de consenso queda claro lo que no es un posbiótico. No son virus, no son vacunas, no son filtrados sin componentes celulares, ni tampoco pueden considerarse posbióticos aquellos componentes microbianos purificados, por ejemplo, aminoácidos, péptidos, proteínas, ni tampoco metabolitos microbianos purificados o sintetizados químicamente, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta. Es decir, por poner un ejemplo, el ácido butírico, que es un ácido graso de cadena corta, si ha sido producido por la fermentación de un microorganismo, se considera un posbiótico. Pero si el ácido butírico lo sintetizamos químicamente, no se puede considerar un posbiótico. Bien, ¿cuáles son esos componentes? Pues encontramos enzimas, aminoácidos, péptidos, proteínas, también los surfactantes, que son componentes que actúan como tensioactivos, que tienen mucho interés para la industria, pero también encontramos fragmentos de pared celular o bien bacterias lisadas. Todo esto entra dentro de del concepto de la definición de posbióticos según la ISAP. Bien, esa definición de la ISAP no ha sido universalmente aprobada por todos los científicos, sino que hay ciertos grupos de científicos, como por ejemplo la Asociación Internacional de Probióticos, que está en desacuerdo con la definición de la ISAP y que considera, sobre todo pone en suspenso, el concepto de microorganismos inactivados. ¿De acuerdo? De manera que actualmente no tenemos una definición aprobada, consensuada del término posbióticos, sino que hay estos dos puntos de vista.
¿Para qué sirven los posbióticos? El mismo documento de consenso reúne 5 mecanismos de acción sobre los beneficios de los posbióticos. En primer lugar, modular la microbiota intestinal. Microbiota intestinal, ya sabéis que todas las microbiotas están conectadas, con lo cual todas las demás microbiotas también se verán modificadas. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, por cambios de pH que pueden favorecer o dificultar el crecimiento de determinadas bacterias, o bien por bacteriocinas que pueden segregar, ¿vale? Y entonces también pueden dificultar o fomentar el crecimiento de algunas bacterias. Mejora de las funciones de la barrera intestinal. ¿Cómo lo hace? Pues, por ejemplo, favoreciendo la síntesis de mucina, que es la capa de mucosa que recubre el epitelio intestinal. Modulación de la respuesta inmunitaria local y sistémica. Los posbióticos actúan como mensajeros entre la microbiota intestinal y el sistema inmunológico, tanto a nivel intestinal, en el intestino, como a nivel sistémico. Modulación de la respuesta metabólica sistémica. Cada vez se habla más de estos beneficios que no quedan solamente en el intestino, sino que actúan, por ejemplo, a nivel hepático o a nivel de otros órganos que pueden viajar al cerebro, pueden viajar al músculo, pueden viajar al corazón, por ejemplo. Y señalización sistémica a través del sistema nervioso. Ahí sobre todo hace referencia a, por un lado, al control del estrés y a la gestión del estrés, pero también cuando hablamos de pacientes con colon irritable, hace referencia a la modulación del dolor y de la motilidad intestinal. Como ventajas de los posbióticos, se destaca que son más seguros y más estables que los probióticos. Mayor estabilidad, esto interesa a la industria a la hora de comercializar los posbióticos. Y más seguros es una ventaja que pueden presentar los posbióticos, por ejemplo, en personas inmunodeprimidas, a las cuales no recomendaríamos tomar un probiótico. Y en cambio sí que podemos recomendar un posbiótico porque no hay bacterias enteras, vivas, como el probiótico. Bien, ahí vemos los mismos mecanismos de acción representados en esta gráfica. A nivel de microbiota intestinal, a nivel de barrera intestinal y luego los efectos que tienen tanto a nivel local como sistémico. Y fijaros que cada vez se habla más de esta conexión que justo acaba de comentar Ana Bach, esa conexión que hay intestino-cerebro en el cual participa la microbiota intestinal y en el cual todas esas sustancias posbióticas también van a tener su implicación. Ahí vemos otro ejemplo. En este caso, pues podéis ver en el lado izquierdo de la diapositiva cómo los posbióticos actúan a nivel local como antimicrobianos, antiinflamatorios y modulando la respuesta inmunitaria. Y en el lado derecho, cómo los posbióticos actúan a nivel sistémico. Y lo que os comentaba, no solamente nos quedamos en el intestino, sino que ya empezamos a ver estudios publicados que hablan de beneficios a nivel hepático o en el corazón o en el hígado, perdón, en el cerebro o en el músculo incluso, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos un artículo de los ácidos grasos de cadena corta en las patologías inflamatorias intestinales. ¿Cómo actúan? Pues por un lado, favoreciendo la producción de mucina, mejorando la respuesta de las inmunoglobulinas como la inmunoglobulina de tipo A, favoreciendo la expresión de las proteínas tight junction, que son esas proteínas que unen las células del epitelio para conseguir que haya una buena función de barrera intestinal. Cómo actúan también sobre los linfocitos T reguladores para equilibrar las diferentes respuestas del sistema inmunológico y también a nivel antiinflamatorio, que es lo que buscamos sobre todo en este tipo de pacientes. Poder dar una herramienta, poder tener una herramienta que nos ayude a bajar la inflamación en el intestino. Bien, pasamos al siguiente punto. Las 3 P's. Probióticos, prebióticos y posbióticos. Bien, probióticos, sabéis
sobradamente la definición de un probiótico. Ahí sí que tenemos una definición consensuada a nivel mundial, que son microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidad adecuada ejercen un efecto beneficioso sobre la salud del huésped. Resaltando, microorganismos vivos, una cantidad adecuada y un beneficio que ha sido demostrado, es decir, que se han estudiado y se ha podido demostrar que realmente existe este beneficio. Los beneficios de los probióticos, a título ya un poco de repaso, porque seguro que lo habéis escuchado muchísimas veces. Beneficios no inmunológicos. Bueno, pues compiten por el sustrato y así pueden modificar la composición de la microbiota intestinal, alterar el pH local, producir bacteriocinas que inhiben el crecimiento de las bacterias patógenas, eliminar radicales libres como los radicales superóxido, estimular la producción de mucina en el epitelio. Muchos de estos beneficios son comunes con los posbióticos. Mejorar la función de la barrera intestinal, competir por la adherencia de los patógenos y favorecer la eliminación de las toxinas patógenas. A nivel no inmunológico. A nivel inmunológico, pues lo que hacen los probióticos, de alguna manera, es entrenar, enseñar a nuestro sistema inmunológico esa propiedad de tolerancia frente a lo propio, a lo bueno, y en cambio, pues actuar para eliminar lo dañino. Es muy importante cuando hablamos de probióticos tener muy claro que tienen nombre y apellidos. Cuando hablamos de probióticos, los beneficios dependen de la cepa utilizada, la dosis utilizada y la duración del tratamiento. Los probióticos tienen género, especie, subespecie y una designación alfanumérica, que es la cepa. ¿Qué significa esto? Que un determinado probiótico que ha sido estudiado y se ha visto que tiene un beneficio para una indicación concreta, no podemos extrapolar este beneficio para otra indicación. Por otro lado, una determinada cepa en la cual se ha demostrado un beneficio concreto, no podemos extrapolar que otra cepa de la misma especie o género tenga las mismas propiedades. Ahí vemos mejor esto que os estaba explicando, ¿vale? Tenemos 3 ejemplos de lactobacilos. Cada uno tiene sus indicaciones. Entonces, Lactobacillus paracasei, esta cepa concreta, ha sido estudiada y está indicada en el tratamiento de la diarrea aguda. Pero esto no significa que la misma cepa sea útil para erradicar el Helicobacter pylori. O bien, tampoco significa que otra cepa de Lactobacillus tenga las mismas propiedades. Y entonces, esto es algo que debemos tener muy claro. Yo siempre pongo el ejemplo de los antibióticos. Sabemos que usamos un antibiótico para la infección de orina diferente que un antibiótico para una otitis, por ejemplo. Pues los probióticos, cada uno tiene sus indicaciones. Y esto es como un valor añadido que nosotros como farmacéuticos debemos conocer a la hora de recomendar un producto probiótico. Pasamos a la siguiente P, prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Los prebióticos, tenemos también ahí una primera definición del año 2015, según la cual los prebióticos son los carbohidratos no digeribles que alcanzan el intestino, donde son fermentados por las bacterias probióticas y ejercen un efecto beneficioso en la salud. Posteriormente, la ISAP modifica esa definición y incluye también otros componentes como los ácidos grasos poliinsaturados o bien los polifenoles, además de los carbohidratos, dentro de los sustratos que pueden utilizar selectivamente las bacterias intestinales. Es decir, que es una definición un poquito más amplia. Por ejemplo, ahora que se habla muchísimo de las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del cacao, es por los polifenoles del cacao.
En realidad, los polifenoles a nivel intestinal se absorben muy poquito. Es cuando estos polifenoles alcanzan el colon y son fermentados, que ahí pues ejercen su actividad como antioxidante y antiinflamatoria. Es decir, que depende bastante de la microbiota intestinal de esa persona. Pues tenemos esa definición más amplia, que es la actual para los prebióticos. Todos ellos son resistentes al proceso digestivo. Nosotros no tenemos los enzimas para poder cortar, para poder digerir y posteriormente absorber los prebióticos. En cambio, las bacterias intestinales sí poseen estos enzimas, sí que los pueden digerir, fermentar en este caso y aprovechar. Son fermentados selectivamente por un número limitado de bacterias intestinales. Efectos beneficiosos para la salud, también a nivel local y a nivel sistémico. Y los prebióticos más estudiados son la inulina, los fructooligosacáridos, los galactooligosacáridos y la lactulosa. Beneficios de los prebióticos. Modular la composición y actividad de la microbiota intestinal. Estamos favoreciendo el crecimiento de determinadas bacterias. En ese sentido, pues vamos a modular la composición de la microbiota, mejorar la resistencia frente a la colonización de patógenos, mejorar la función intestinal, la integridad de la mucosa y la absorción de los minerales. A nivel sistémico, también tienen beneficios los prebióticos, regulación del sistema inmunitario. Cuando hablamos de sistema inmunitario, no solamente vamos a pensar en infecciones, también antiinflamatorio, regulación del apetito, efectos sobre el metabolismo energético y propiedades anticancerígenas que se empiezan a estudiar. Bien, ahí vemos más en detalle, no lo voy a leer, tenéis la presentación. Las características de estos 4 tipos de prebióticos y sus beneficios, que son los más estudiados a día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre prebióticos y fibra dietética? Bien, en un primer lugar, cuando hablábamos de prebióticos, estábamos hablando de un tipo determinado de fibra, que era la que utilizaban las bacterias intestinales para fermentar como sustrato. Actualmente no solamente tenemos la fibra, sino que, como os he comentado, tenemos los polifenoles, ácidos grasos poliinsaturados, más sustancias que son utilizadas como sustrato. Esto por un lado. La fibra es un concepto más amplio. No toda la fibra es prebiótica, sino que hay algunos tipos de fibra que no son considerados fibra prebiótica. De manera que determinadas sustancias coinciden en la definición de fibra y de prebióticos, pero no toda la fibra es prebiótica ni todos los prebióticos son fibra dietética. La tercera P, posbióticos, ya lo he explicado. Tenemos esas 2 definiciones por parte de la ISAP, preparación de microorganismos inanimados y o sus componentes que confieren un beneficio para la salud del huésped y, por ejemplo, por parte de la SAMIPI, factores solubles bioactivos, ahí pone más la énfasis en los sustratos que son producidos por esos microorganismos después de la lisis celular que confieren algún beneficio fisiológico al huésped. Bien. Como os comentaba, no toda la comunidad científica está de acuerdo con la definición de la ISAP. Y ahí aparece un nuevo concepto, que sería una cuarta P, que es el concepto de paraprobióticos, que hace referencia exclusivamente a las células microbianas inactivadas, ya sean intactas o rotas, o extractos de células que cuando se administran por vía oral o otras vías como la tópica, en cantidades adecuadas, confieren un beneficio al consumidor humano o animal. Es decir, que consideran paraprobióticos a esos microorganismos inactivados o fragmentos de pared celular que la ISAP incluía dentro del término de posbióticos.
Los paraprobióticos también se conocen como probióticos fantasma, probióticos inactivados, probióticos no viables, proceden de microorganismos que han perdido su viabilidad. Pueden ser células muertas, componentes de la pared celular o ciertos metabolitos que también pueden tener beneficio para la salud. Y un ejemplo sería Akkermansia mucinifera, que es un tipo de bacteria que ha sido recientemente aprobada su autorización y su comercialización inactivada, en forma pasteurizada. Pues ahí tenemos esta cuarta P que correspondría a los paraprobióticos. Ahí vemos los 4. Por un lado, los probióticos, que son los microorganismos vivos. Luego tenemos los prebióticos, que son el sustrato que utilizan los microorganismos para generar los posbióticos. Y luego tenemos, por otro lado, los paraprobióticos, que son estas células microbianas inactivadas o también, repito, fragmentos de pared celular o bacterias lisadas que entrarían dentro del concepto de paraprobióticos. Lo mismo vemos en esta otra imagen de otro artículo. Tenéis toda la bibliografía. Los artículos son muy recientes porque todos estos conceptos son muy, muy recientes. Pero fijaros que al lado derecho de la diapositiva, lo que os comentaba hace un momento, cada vez vamos viendo más la utilidad de esos posbióticos o paraprobióticos a nivel de hígado, a nivel de corazón, a nivel de cerebro. Y pasamos al tercer punto, alimentos fermentados. ¿Qué son los alimentos fermentados? Es un alimento o bebida elaborada a través del crecimiento controlado de microorganismos, como bacterias o levaduras, que mediante transformaciones enzimáticas generan nuevos compuestos. Los 3 tipos de fermentación más conocidos y más utilizados para la obtención de alimentos fermentados son esos 3. La fermentación alcohólica, en la cual participan levaduras, que fermentan los azúcares, en este caso de la fruta, para producir una bebida alcohólica como sería el vino. Luego tenemos la fermentación láctica, que está llevada a cabo por bacterias ácido lácticas. Tenemos el ejemplo de todos los productos lácteos fermentados, pero también sería el caso de vegetales fermentados como el chucrut o el kimchi. Y luego tenemos la fermentación acética, llevada a cabo por bacterias del género Acetobacter, en la cual se genera ácido acético. Luego están otras fermentaciones como la fermentación propiónica o la fermentación butírica, pero esas 3 son las más conocidas a nivel de obtención de alimentos fermentados. Bien. La fermentación es un método de conservación de los alimentos que viene usándose hace miles de años. Eso significa que, como humanos, estamos ingiriendo bacterias vivas, no solamente porque están en todas partes, sino porque a través del alimento fermentado estamos consumiendo bacterias vivas, porque vienen utilizándose, hay datos, fijaros, hace 8.500 años. Pero al mismo tiempo, los alimentos fermentados no solamente pueden aportar bacterias vivas, sino que en el proceso de fermentación se están generando compuestos bioactivos que pueden considerarse posbióticos. De ahí el interés de hablar de alimentos fermentados en esta sesión que hablamos de posbióticos. Hay 2 tipos de alimentos fermentados. Hay alimentos fermentados que contienen microorganismos vivos al consumirse, por ejemplo, yogur, el kéfir, algunos tipos de queso, el miso, algunos tempeh. ¿Sabes lo que es el tempeh? ¿Sí? ¿No? El tempeh es una legumbre fermentada. Normalmente el tempeh se obtiene de la fermentación de la soja, pero también se puede obtener tempeh de garbanzo, por ejemplo. Cualquier legumbre se puede fermentar. El chucrut, que es col fermentada.
El kimchi normalmente, además de col, tiene ajo, cebolla, jengibre, es bastante picante el kimchi. La mayoría de kombuchas, la kombucha es una bebida fermentada que está muy de moda en los últimos años, que se obtiene a partir de la fermentación de té verde o té negro, y algunas cervezas o vinagres que no hayan sido filtrados. Y por otro lado tenemos todos aquellos alimentos fermentados que no contienen bacterias vivas o microorganismos vivos cuando se consumen porque han sido procesados. Por ejemplo, un pan de masa madre es un pan que se ha elaborado con una fermentación, pero luego cuando se pone al horno, las altas temperaturas matan los microorganismos. La mayoría de cervezas y vinagres, algunas kombuchas que encontramos fuera de la nevera, vino, aceitunas, tempe también lo podemos encontrar pasteurizado, o el chocolate y el café. También son alimentos fermentados, pero sin embargo no contienen microorganismos vivos cuando los comemos. ¿Cuáles son las características de la fermentación? En primer lugar, alargar la vida útil del alimento. Se utiliza como método de conservación del alimento. Durante la fermentación se generan ácidos, se genera alcohol, se generan una serie de sustancias que van a dar ese sabor y olor tan característico de los alimentos fermentados. Aumenta el valor nutricional. Durante el proceso de fermentación se generan, por ejemplo, vitaminas como la vitamina B2, la B9, la B12. Se genera también el ácido linoleico conjugado, ácidos orgánicos. Aumenta la biodisponibilidad de minerales porque disminuye la presencia de antinutrientes como el ácido fítico, con lo cual minerales como el calcio, el magnesio, el zinc quedan más disponibles, y aumenta la digestibilidad del alimento. Es mucho mejor, nos va a sentar mucho mejor comer un pan de masa madre que un pan de fermentación rápida. O si alguna vez coméis tempe, que es la legumbre fermentada, veréis cómo la vais a digerir mucho mejor que comer la legumbre sin estar fermentada, porque las bacterias han hecho este paso por nosotros. Bien, ¿pueden considerarse probióticos los alimentos fermentados? Cuando hemos hablado de probióticos, hemos dicho que los probióticos estaban bien identificados por un género, una especie y una cepa que han sido estudiados y que han demostrado un beneficio para la salud. ¿Qué ocurre con los alimentos fermentados? En la mayoría de los casos no se conoce exactamente cuáles son los microorganismos. O no se han estudiado en humanos, o quizás se han estudiado en humanos y no se han demostrado que tengan un beneficio. Con lo cual, no podemos considerar que todos los alimentos fermentados son probióticos, ¿vale? Y eso es algo que a menudo vemos como reclamo publicitario, y ahí pues pongo de ejemplo la kombucha, porque es esta bebida que sirve para todo, que es fantástica y que va muy bien, y que se le llama bebida probiótica cuando no puede llamarse una bebida prebiótica a la kombucha, porque no ha sido demostrado que tenga las mismas propiedades que los probióticos. ¿Se os ocurre algún alimento que sí que podamos considerar probiótico? ¿Algún alimento fermentado probiótico? El yogur. Gracias, Andreu. Pues exactamente. Solamente los lácteos fermentados como el yogur o algunos tipos de kéfir pueden considerarse alimentos fermentados probióticos. ¿Por qué? Conocemos exactamente las bacterias que se han utilizado para obtenerlos y sabemos que esas bacterias tienen un beneficio que se ha demostrado para la salud humana. No podemos considerar probióticos ni la kombucha, ni el miso, ni el tempe, ni el chucrú, ni el kimchi, ni todos los demás. Ni la cerveza tampoco. Es decir, que no todos los alimentos fermentados contienen microorganismos vivos, ni de los que contienen microorganismos vivos, no todos pueden considerarse probióticos.
Bien, ahí vemos, me ha gustado esta imagen. Fijaros que es una referencia recién publicada, 2022, en la cual veis en esos cuadraditos de colores en la base, como ya aparecen probióticos, prebióticos, simbióticos, posbióticos y alimentos fermentados. Ya incluyen los alimentos fermentados al lado de todos los demás bióticos porque tienen un interés de cara a la salud de la persona, del huésped, que puede manifestarse, repito, a nivel local y a nivel sistémico. ¿eh? Pero también muy interesante cómo se está empezando a tener en cuenta la salud intestinal para el tratamiento de las enfermedades mentales. El yogur y el kéfir son los alimentos fermentados más estudiados a día de hoy. Encontramos que hay pues, metaanálisis, incluso revisión sistemática sobre los beneficios de este tipo de alimentos fermentados y se ha visto que mejoran la digestión de la lactosa, mejora la diarrea y el estreñimiento, posible beneficio en salud, en las enfermedades inflamatorias intestinales, que facilita la erradicación del Helicobacter pylori, el kéfir. A nivel de salud cardiovascular, mejora la presión arterial, puede mejorar el perfil lipídico. Vemos también mejoras en el control de peso y que puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y de síndrome metabólico. Es decir, que vamos a incluir el yogur en nuestra alimentación diaria. ¿Qué ocurre con el resto de alimentos fermentados que no consideramos probióticos? ¿Tienen alguna utilidad? ¿Tienen algún interés de cara a la salud? Pues se ha visto que todas estas sustancias llamadas posbióticas que se generan durante el proceso de fermentación son importantes para el efecto beneficioso que presentan este tipo de alimentos. Y, por ejemplo, ahí vemos cómo las personas que consumen habitualmente alimentos fermentados tienen una microbiota intestinal más diversa. Tener gran diversidad bacteriana es un marcador de buena salud intestinal y hay menos marcadores inflamatorios. Gracias a la producción de ácidos grasos de cadena corta, de ácido linoleico conjugado o también a la presencia de las bacterias ácido lácticas. Me ha parecido curioso que también hay estudios publicados sobre el consumo de chucrut y kimchi. Para nosotros no son tan habituales en nuestra alimentación, pero en cambio hay otros países que realmente consumen muy habitualmente este tipo de alimentos fermentados. Y vemos que comer chucrut y kimchi pues aumenta la actividad antioxidante, aumenta la actividad antiinflamatoria, mejora el control de la glucosa en ayunas, resistencia a la insulina, perfil lipídico y distribución de la grasa corporal, el kimchi. O sea que interesante, si no lo habéis incorporado todavía, pues incorporar el chucrú y si os atrevís con el kimchi a vuestra alimentación diaria. Ahí vemos en vegetales fermentados como el chucrú, vemos la actividad que tiene en modular la microbiota intestinal. Otro de los marcadores que se utiliza para conocer la salud de la microbiota intestinal es la ratio que hay entre firmicutes y bacteroidetes. Pues vemos como las bacterias acidolácticas que se encuentran en estos vegetales fermentados van a mejorar la ratio y esto va a tener un interés de cara a frenar la obesidad. Actúan también a nivel de membrana intestinal como antiinflamatorios o vemos como en la parte derecha de la diapositiva son interesantes también para controlar las alergias. Van a actuar sobre los linfocitos T reguladores para equilibrar las diferentes respuestas del sistema inmunológico y son de interés en caso de alergias. Y ya termino esta primera parte con unos consejos prácticos sobre cómo podemos incorporar los alimentos fermentados en nuestra alimentación diaria. En primer lugar, pues
comer yogur. Yogur, sobre todo, lo importante del yogur es que sea natural y sin azúcar añadido. Ya sabéis que la recomendación actual no está enfocada en evitar las grasas, sino en evitar los azúcares, yogur natural sin azúcar añadido, o bien beber kéfir, utilizar miso o vinagres sin pasteurizar. Fijaros cuando vayáis a comprar pues, un vinagre de manzana o un vinagre de sidra, que sean sin pasteurizar, se ve porque se nota la masa madre del vinagre, se ve por dentro. Preparar aderezos y vinagretas con esas sustancias. Sustituir una ración de carne o pescado a la semana por tempe. Esto va a ser además positivo no solamente para nuestra salud, sino también para la salud del planeta. Añadir 2 cucharadas de chucrú o de kimchi en las ensaladas o en las verduras, en cualquier plato. Además, estamos añadiendo color. Está el chucrú de col lombarda, que tiene un color morado precioso, y estamos poniendo más variedad de verduras en el plato y de colores. Y la última recomendación, pues beber kombucha. En cuanto a la kombucha, tener en cuenta cuando vayáis a comprarla que no tenga azúcar. Es decir, para fabricar la kombucha se utiliza azúcar, pero el azúcar es fermentado precisamente durante todo el proceso de obtención de la kombucha y el producto final no debe tener azúcar. Entonces, ahora que venimos del verano, muchas personas toman habitualmente refrescos o cerveza, pues la podemos sustituir por una kombucha. Hasta aquí mi parte. Ahora le cedo la palabra a David. Gracias. Ahí os dejo mi correo electrónico, cualquier cosa, si alguien quiere escribirme, si no a través de Anabac o a través de Josep Allué. Y animaros, si no lo habéis hecho, a inscribiros al ciclo completo de Trending Topics, porque ya habéis visto que se van a tocar temas muy interesantes. A veure, Anna, Dime. clar, jo quan has dit un comentari sobre el kimchi, m'esperava la pregunta i ha aparegut, ¿vale? I començo per l'última pregunta que ha arribat, després n'hi ha unes altres prèvies, no? Diu, aquestes afirmacions sobre la distribució del greix corporal menjant kimchi, amb quines condicions es dona? Quina quantitat diària se n'ha de consumir per veure aquest efecte i quina és la magnitud de l'efecte? O sigui, com perdem pes? Vale, vamos por partes. En primer lugar, cuando se habla de consumo habitual, yo eso también lo busqué, ¿no? Porque digo, a ver, consumo habitual, ¿qué es? Pues se considera unas 5 veces a la semana. Consumir este alimento unas 5 veces a la semana. ¿Qué cantidad? Yo creo que no está tanto en la cantidad, sino que está en la variedad y en aportar esos alimentos fermentados a nuestra alimentación. Sabéis que se habla que deberíamos consumir unos 30 vegetales diferentes a la semana para tener una microbiota intestinal sana. Pues ahí tenemos otra manera de aportar variedad a este beneficio para la microbiota intestinal. Realmente yo no he encontrado que haya una cantidad determinada. Resultados, hombre, ahí tenemos muchos factores que van a entrar en juego. Está claro que si comes kimchi, pero no haces nada más de las otras recomendaciones que deberíamos seguir sobre dieta saludable y estilo de vida saludable, pues no vas a tener resultados. Yo lo veo más como un añadido que podemos utilizar. Una partida gran d'una dieta com Claro, demana, o sea, evidentment. la base siempre tiene que ser una alimentación saludable, por supuesto, evitando alimentos ultraprocesados, evitando alimentos muy calóricos que son pobres en nutrientes esenciales, etcétera, etcétera. Tenim una altra pregunta que diu, quins kèfirs no són probiòtics? Vale, ahí también he tenido que buscar yo exactamente. Parece ser que para la obtención del kéfir no solamente se utilizan bacterias, sino que se utilizan bacterias y levaduras. Claro, cuando hablamos de probióticos es porque conocemos
tenemos identificados esos microorganismos, esas bacterias que participan en el proceso de fermentación. Y en el kéfir parece ser que no siempre se conocen todos los microorganismos que intervienen en el proceso de fermentación. No. De lo que yo he encontrado solamente son lácteos fermentados. Ni tampoco kéfir de agua. Sí, además, perdona, pero el término de leches vegetales a mí me chirría tanto que me da, tengo que decirlo, lo siento. En los estudios siempre se habla de lácteos fermentados. Hasta aquí puedo preguntar, teniu que preguntar, que esteu aquí, no? Teniu que donar-nos una mica més de... Faré una altra pregunta a les que tenim aquí. Diu... Una altra pregunta. Sí, Micro. Ah, perdó. Vale. Això va, sí. Els fermentats que tu pots preparar a casa és el mateix? Es lo mismo siempre y cuando tú tengas muy claro las condiciones en las cuales se preparan los fermentados, ¿vale? Higiene máxima y ante cualquier sospecha, cambio de color, olor, algo que no veas claro, mejor tirarlo. Yo por mi parte, yo los compro. Porque me da más confianza comprarlos que prepararlos en casa. Sí. 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 A ver, las propias bacterias acidolácticas lo que hacen es bajar el pH, con lo cual ya estás dificultando el crecimiento de bacterias patógenas. Pero, ¿y si...? Es un concepto de seguridad alimentaria. I a part de que hi ha més coses que bacteris allà enmig, Claro, es I, que evidentment, yo les creo que ya condicions- no controlamos tanto. Jo des de petit, per ciutats ambientals, soc un consumidor de xucrut i gúrquens, els pepinos aquests Fermentats. alemans, autèntics i més, vull dir, m'agraden molt, però clar, no s'he preparat mai perquè em preocupa. És un tema delicat. Més preguntes? Bueno, un altre company ens pregunta si els probiòtics es pensa que són bactèries bones, per què no es poden donar a persones immunosuprimides? Bueno, és justament una contraindicació. En persones immunosuprimides no recomanarem donar probiòtics. És una contraindicació que té els probiòtics. Bueno, perquè no sabem com reaccionarà. Si aquesta persona té el sistema immunològic debilitat, doncs no ens la jugarem. Sí? Ningú més? Jo faré una última pregunta. És que de començament, això d'inanimados e inactivados... Inactivados o fantasma. Son términos que ¿Cómo se inaniman y cómo se inactivan? Pasteurizando, por ejemplo. Pasteurizando. Pero no hay ninguna Filtrando. explicación de técnicas que sean, digamos... Procesando, o sea, cuando tú los sometes a un proceso de procesado, ya los estás matando. Bueno, sí. Espera un momento, perdona. Decía, ¿hay estudios que mejoran la salud mental tomando probióticos o posbióticos? Como Sí. hay, Los psicobióticos. o sea, otra P. Otra P, sí. Otra P, que no la he puesto Pero porque si no ya me están- comería todo ¿Son el rato de estudios David. recientes o se han hecho estudios con bastantes casos clínicos que puedan ser significativamente aceptables? Los psicobióticos son microorganismos que favorecen la producción de neurotransmisores. ¿Vale? Neurotransmisores, cuando hablamos de neurotransmisores, el primero que nos viene a la cabeza es la serotonina, pero no es el único. Por ejemplo, el GABA o la dopamina. Entonces, esos microorganismos que favorecen la síntesis de neurotransmisores, porque lo tenéis claro que la mayor parte de los neurotransmisores se fabrican en el intestino, no se fabrican en el cerebro. Los neurotransmisores se fabrican en el intestino y viajan al cerebro. Entonces, aquellos probióticos que favorecen la síntesis de neurotransmisores son los psicobióticos. Hay algunos productos en el mercado ya que se comercializan como coadyuvantes
en personas que tienen, por ejemplo, ansiedad o depresión. Probióticos para la salud mental. Sé que también se está estudiando en Parkinson, porque se ha visto que hay una implicación muy anterior, o sea, el problema empieza en el intestino muchos años antes de que se manifieste en el cerebro, ¿vale? Y estudios los hay seguro. Ahora, lo que me viene en la cabeza es un libro que es de Psychobiotic Revolution, existe en castellano también, però seguro que hay más publicacions. Gràcies. Com heu vist, la Anna ens ha fet un curs complet, ens ha aclarit moltes coses i a sobre ha respost a moltes preguntes amb molts punts interessants. Gràcies. Crec que realment no podem fer una altra cosa que agrair la intervenció de l'Anna. Una última pregunta, perdó, Vinga, Sí, aquí, perdona. feta. Juntament amb quins medicaments a la farmàcia podem recomanar l'ús d'aquests productes, a part dels famosos antibiòtics? Vale. Jo, per exemple, els recomano moltíssim en pacients amb colon irritable o malalties inflamatòries intestinals. Vale? Concretament, el butirat va molt bé tant en casos de diarrea com en casos de restrenyiment o quan hi ha dolor abdominal. Aleshores, estem parlant dels àcids grassos de cadena curta que es generen a partir de la fermentació. Moltes vegades en els pacients que tenen colon irritable o malalties inflamatòries intestinals se'ls hi pauta un tipus de dieta que és pobra en fibres fermentables. Si us sona una mica, és la dieta pobra en FODMAPs, que el que busquem justament és donar una pausa en aquest intestí, treure-li tot allò que el pot perjudicar i afavorir que es regeneri. Doncs, clar, si estem traient les fibres que generarien els àcids grassos de cadena curta, en aquest cas el butirat, doncs jo en aquests casos sempre dono com a suplement el butirat, perquè tingueu un cas com molt clar en el qual podeu recomanar-lo. Diarrees, restrenyiment i malalties inflamatòries intestinals. ¿Sí? Gràcies, Anna. David domina mucho más del tema. Entonces... No us penseu que ara no estigui al nivell de l'Anna, El David, company farmacèutic de Sevilla, que ha treballat una temporada llarga amb fermentats làctics, aquí, a casa nostra, vull dir que ens coneix una mica i que és un farmacèutic emprenedor, però sobretot és un farmacèutic amb una base científica impressionant. Jo us aconsello que el seguiu perquè sempre hi ha coses interessants, no? És com seguir el nostre amic Andreu Prados, vull dir, sempre aprens cosas porque están al día absolutamente. Per tant, David, por favor, sigue explicando cosas. Pues, ¿se me escucha bien? Sí. Pues muchas gracias, Josep, muchas gracias, Ana, y gracias, por supuesto, al Colegio de Farmacéuticos de Barcelona por invitarnos a esta sesión. Bueno, yo estudié farmacia en la Universidad de Sevilla y allá por el 2001, en cuanto acabé la carrera, empecé a trabajar en el mundo de los alimentos, la nutrición, los alimentos funcionales que se llamaban en esa época, y después también con temas de complementos alimenticios, alimentos dietéticos de uso médico. Pertenecí también durante una época a la Comisión de Alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y también tuve mi periplo en el mundo de la distribución farmacéutica como director técnico. Ahí también trabajaba con alimentos, pero bueno, ya era distribución, etcétera, ¿no? Y bueno, en el mundo de los probióticos, prebióticos, microbiotas y posbióticos, pues la verdad que llevo implicado desde el punto de vista de la industria, de la farmacia, etcétera, pues prácticamente desde el año 2001, prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, un tema que ha evolucionado mucho en los últimos tiempos, hay muchas definiciones, algunas veces mucha polémica, mucha ciencia a favor, en contra, pero bueno, vamos a intentar, ¿no?, ver un poco lo que hay y darle un poquito, ¿no?, de orientación a todo esto, ¿no? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, que es muy importante, que Ana lo ha comentado varias veces, que la microbiota intestinal es una gran fábrica de sustancias bioactivas. O sea, nuestra microbiota está compuesta por bacterias, microorganismos de otros tipos, virus, hay de todo, pero es importante el papel que tiene es una biofactoría. O sea, esas bacterias no están inertes, están vivas y están continuamente produciendo sustancias.
sustancias que pueden ser buenas, como por ejemplo los famosos ácidos grasos de cadena corta, el butirato, que actúa como nutriente del epitelio intestinal, el ácido propiónico, el ácido acético, pero también esa microbiota puede producir sustancias no deseables, ¿vale? Lo importante es la composición, el equilibrio y que abunden de una y no de otras, ¿no? Que eso ahora veremos, ¿no? Probablemente uno de los metabolitos de producción por la microbiota intestinal más conocidos y más estudiados son los ácidos grasos de cadena corta, que son aquellos que tienen el butirato, 4 átomos de carbono, el propiónico, 3 átomos de carbono, y el acético, el acetato, 2 átomos de carbono, ¿no? Hay algunos autores que dicen que más que ácidos grasos de cadena corta se podrían simplemente denominar como ácidos orgánicos. Pero bueno, sí que es verdad que la denominación ácido graso de cadena corta es la más popular, ¿vale? En todas las diapositivas, o en la mayoría de ellas, os he puesto abajo el link de acceso a los artículos completos, ¿vale? Para quien quiera le clica a la presentación y lo puede ver, ¿vale? Un tema que me parecía interesante para un poco profundizar en los metabolitos que genera la microbiota intestinal es también un tema relacionado con la dietética, ¿no? Esto es un artículo muy interesante de la web Gut Microbiota for Health, en el artículo explican pues, que una dieta rica en proteína y baja en fibra afecta el tipo de metabolitos producidos por las bacterias, ¿vale? En principio parece ser, está esto bastante estudiado, que un consumo elevado de proteína puede aumentar los metabolitos nocivos que genera la microbiota. Este tema me parecía relevante en una sesión aquí en el Colegio de Farmacéuticos porque en muchas patologías actuales o muchas situaciones actuales de muchos pacientes que se ven día a día en la farmacia y en los centros de salud, los hospitales, requieren dietas en las que se aumenta la proteína. De hecho, hay muchos productos, alimentos dietéticos de uso médico que llevan aumento de proteína en la dieta, convalescencia, aumento de proteína y muchas patologías en las que hay catabolismo aumentado, etcétera, etcétera, y se requiere aumento proteico, ¿no? Bueno, pero lo que el artículo comenta es que no todas estas proteínas van a tener efectos negativos y que lo que sí es relevante es que lo que sí que produce metabolitos beneficiosos en la microbiota es la fibra, ¿no? Entonces el artículo acaba diciendo esta conclusión, ¿no? Que sea cual sea nuestro consumo de proteína, siempre será interesante aumentar la ingesta de fibra, ¿no? Entonces, bueno, pues si es necesario aumentar la ingesta de proteína, que tengamos en cuenta también que siempre que sea posible aumentar la ingesta de fibra para, entre comillas, contrapesar esos metabolitos no deseados que produce la proteína. Pero no toda la proteína es igual. También salió un artículo publicado en 2017 en el que se veía que proteínas de origen vegetal eran capaces de aumentar los niveles de bifidobacterias, lactobacillus en la microbiota y aumentar los niveles de metabolitos beneficiosos, como eran los ácidos grasos de cadena corta, mientras que proteínas de origen animal pues tenían un efecto probablemente un poco al contrario, ¿no? Disminuían los ácidos grasos de cadena corta y aumentaban otros metabolitos que se relacionan con aumento del riesgo cardiovascular. Probablemente esto no solamente se deba a lo que es la proteína como macronutriente formado por aminoácidos, sino que la proteína vegetal lógicamente no va sola, lleva alrededor sustancias derivadas de los vegetales de los que proviene, ¿no? No está normalmente 100% aislada, ¿no? Pero bueno, pero es un tema interesante, ¿no? Este tema. En cuanto entonces a la composición de la microbiota, hemos estado hablando que la composición de esa microbiota se comporta como una biofactoría y genera metabolitos, ¿no? Entonces, lo que aquí nos interesa en esta sesión son estos metabolitos generados por la microbiota o metabolitos generados por diferentes microorganismos, que sería lo que llamamos postbióticos, ¿no? Pero claro, esta composición de la microbiota pues se verá afectado por muchos factores. Primero, hay a tener en cuenta en el ámbito de la farmacia, de los farmacéuticos, serían fármacos. Se conoce que hay fármacos que pueden alterar la composición de la microbiota. Lo más clásico son los antibióticos. Sabe que hay antibióticos pues, que son capaces de modificar la microbiota de forma, en algunos casos, negativa y producir pues diferentes efectos, las diarreas por uso de antibióticos e incluso puede haber estreñimiento provocado por uso de antibióticos. Se comercializan probióticos pues, con estudios, ¿no? para evitar estas diarreas por antibióticos, etcétera, ¿no? Pero hay otros muchos fármacos con efectos sobre la microbiota.
hay algún artículo publicado que habla de que pueden rondar los 200 y pico fármacos con efectos negativos o diferentes efectos sobre la microbiota. Por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones, que se usan bastante, se prescriben mucho y se dan, y bueno, es un fármaco un grupo de fármacos muy usado. También se habla de efectos sobre la microbiota de algunos fármacos antidiabéticos, como puede ser la metformina. También se habla de efectos sobre la microbiota de fármacos que se utilicen a nivel del sistema nervioso central. O sea que incluso de fármacos o de medicamentos utilizados, productos utilizados como anticonceptivos. O sea que esto es un campo muy interesante en los próximos tiempos, que es cómo los fármacos afectan a la microbiota y que eso nos lleva a tomar medidas del campo de la vista de la farmacia, ¿no? O incluso cómo los medicamentos, que eso ya sería otro campo totalmente, que habría que estudiar muy profundamente, cómo la microbiota afecta a la biodisponibilidad y comportamiento en el organismo de los fármacos, que eso es otro ámbito también importante, ¿no? Y también el tema de la dieta. Lógicamente, lo que tomamos en la dieta también marca la composición de la microbiota. Habrá personas que lleven una dieta de una manera o de otra manera por elección personal. Pues a mí me gustan las pizzas, a ti te gustan los espaguetis, al otro le gusta el bocadillo salchichón. Pero hay personas que tienen modificaciones dietéticas, y esto sí que es muy importante desde el punto de vista de la farmacia o del farmacéutico, del sector sanitario, pues porque no le queda más remedio. Una persona que padece enfermedad celíaca tiene que eliminar ciertos alimentos de la dieta por prescripción sanitaria. Y hay estudios, por ejemplo, donde se ve que una dieta sin gluten, una dieta para enfermedad celíaca, modifica la microbiota. O diferentes alergias alimentarias, ya sea a los lácteos, al pescado, etcétera. Por ejemplo, la alergia al pescado. Antes hablaba Ana de que hay determinados ácidos grasos que pueden modificar la microbiota. Hay muchos estudios publicados donde los ácidos grasos omega 3, el DHA, el EPA, etcétera, tienen efectos positivos sobre la microbiota. Pues probablemente una persona que tenga una alergia al pescado toma entre otras cosas menos omega 3, que tendrá otras consecuencias, pero también puede ser a nivel de la microbiota. Intolerancias alimentarias, intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa, que era una cosa menos conocida hasta hace poco, pero ahora ya hay también pruebas de identificación de intolerancia a la fructosa y de la famosa dieta FODMAP con eliminación de la fructosa, eliminación de fruta y todo eso lo que conlleva a nivel de la composición de la microbiota. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a las 3 P's que hablaba Ana, ¿no? Prebióticos, que ponemos para simplificar fibra, ¿no? Pero bueno, hay mucho más, como Ana ha comentado. Probióticos, lactobacillus, bifidobacterias, veremos que hay muchos más probióticos. Y posbióticos, metabolitos generados por estos probióticos. Probablemente el más conocido o uno de los más estudiados son los ácidos grasos de cadena corta, y entre ellos el butirato, pero luego veremos que hay bastantes más, ¿no? Y aquí en la diapositiva he puesto una fotografía de una publicación que además de acceso libre, que es del año 2011, donde unos autores italianos hicieron una revisión sobre los beneficios del butirato a nivel intestinal. Se han publicado muchas más cosas del año 2011 hasta ahora, pero este artículo es muy interesante porque prácticamente todos los estudios que hablan es de suplementación con diferentes formas farmacéuticas de butirato, ¿no? El por qué buscar aislar posbióticos, que Ana ya ha comentado un poco, ¿no? Pues si los probióticos en principio son seguros, o sea, la mayoría de los probióticos comercializados no se conocen efectos problemáticos con ellos, son complementos alimenticios, alimentos dietéticos, suplementos nutricionales, como queramos nombrarlos, que en principio tienen una seguridad bastante alta. Sí que es verdad que ha identificado casos de personas inmunodeprimidas, personas alimentadas por sonda, etcétera, donde se ha podido ver algún problema con algunos probióticos. En principio, como Ana decía, podría ser una contraindicación en este tipo de personas usar los probióticos. También es verdad que hay algunos estudios que han visto efectos problemáticos con los probióticos en pacientes hospitalizados, pero que también se ha dicho que puede ser no por la bacteria en sí o por el probiótico en sí, sino por un mal uso del probiótico. Pues sobres que se abren, liberan polvo y ese polvo puede contaminar algunos catéteres, etcétera, que se están utilizando en el paciente. En fin, que esto de los efectos negativos de los probióticos o las contraindicaciones, para personas inmunocomprometidas, etcétera, pero también hay que tener cuidado con el manejo de los probióticos. No es lo mismo un probiótico, por ejemplo, dentro de un ámbito hospitalario, una cápsula,
que una forma que sea un sachet que se abre y puede liberar polvo al ambiente, ¿vale? O, por ejemplo, ¿por qué también buscar aislar postbióticos? Pues para aislar un efecto específico. Por ejemplo, hoy mismo no nos ha dado tiempo de incluir ninguna diapositiva porque se ha publicado hoy mismo, se ha publicado un artículo de una revisión sobre postbióticos y los autores de esa revisión, uno de los puntos donde hace mucho hincapié es en el tema de, comentábamos antes, de las diarreas asociadas al uso de antibióticos. Se sabe que hay muchos probióticos que pueden ir bastante bien para evitar esos problemas derivados del uso de antibióticos, pero claro, también los antibióticos en sí pueden dificultar el uso de los probióticos, porque al final pueden limitar su acción. Los autores comentaban que a lo mejor si identificamos de esos probióticos con efectos sobre esos efectos de los antibióticos, las moléculas postbióticas se podrían aislar y utilizar en mejores concentraciones y de una forma más eficaz, ¿no? Aquí, bueno, como comentaba, ¿no? Pues esto es un ámbito que se habla mucho, esto es un artículo del año 2021, pues los postbióticos, al ser sustancias inertes, no microorganismos vivos, como alternativa más segura en determinadas circunstancias y en determinadas situaciones a la bacteria viva, ¿no? Pues esto es una de las posibles aplicaciones de los postbióticos, ¿vale? Aunque, como os comentaba, los probióticos comercializados, al menos a día de hoy en Europa, están incluidos todos en una lista que se llama QPS, como de sustancias o microorganismos seguros para uso alimentario y para uso farmacéutico. Aquí simplemente he cogido un extracto de esta lista. Esta lista es de acceso libre. Quien quiera puede consultarla en la web de la EFSA, poniendo simplemente ese título, QPS, EFSA, y te sale toda la lista de microorganismos probióticos que se consideran seguros, e incluso si hay alguna restricción de uso también se nombra la lista, ¿no? Como veis, la lista no solamente están los lactobacillus, las bifidobacterias, también hay otros microorganismos, por ejemplo, muy interesantes a nivel probiótico, como los propionobacterium, ¿no? Que después hablaremos un poco de ellas. Pero bueno, que en principio aquí en Europa se ha evaluado el uso de las bacterias que se utilizan más que como probióticos, bacterias que se utilizan en alimentación. Y bueno, y están listadas las que son seguras, las condiciones de uso, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, como hablábamos, ¿no? Los postbióticos, podríamos decir, en el año 2019 hay algunas definiciones que hablan de que son subproductos metabólicos producidos por la fermentación o el uso de prebióticos, ¿no? Estarían estos ácidos grasos cadena corta. También hay que tener en cuenta que la microbiota interviene en la síntesis de vitaminas, por ejemplo, vitamina K, vitaminas del grupo B, algunas vitaminas del grupo B se podrían considerar que son metabolitos postbióticos generados por microorganismos, ¿no? Por ejemplo, la propionobacteria es una bacteria que genera vitamina del grupo B, ¿vale? Principalmente vitamina B12. De hecho, en la industria se utiliza algunas propionobacterias para generar esta vitamina y luego usarla, ¿vale? Bueno, pues esto, por ejemplo, es un artículo del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, ¿no? En el que hablan precisamente de postbióticos. Ahí tenéis el link de acceso al artículo completo. Pues hablan de que hay una evidencia creciente, ¿no? De que hay metabolitos o subproductos metabólicos bacterianos con efectos beneficiosos. Este artículo habla de los postbióticos como moléculas liberadas por bacterias y otros microorganismos que tienen efectos beneficiosos. Y me pareció interesante este artículo del Colegio Farmacéutico de Valencia, del MICOF, porque hablaban de este tema que hemos comentado antes, ¿no? Los postbióticos para imitar el beneficio de los probióticos, pero evitando algunos riesgos que en algunas personas puede conllevar la administración de microorganismos vivos. Y habla, por ejemplo, del caso de las personas inmunodeprimidas, ¿no? Ahí tenéis el link y lo podéis leer el artículo completo. Aquí, bueno, también del año 2012, las primeras definiciones del año de postbióticos pues datan de esta época, del año 2012, y se habla siempre de productos de fermentación de las bacterias que ejercen efectos metabólicos, tal. Y también en el año 2012 también se hablaba del término que ha comentado Ana, del término para probióticos como material no viable de origen microbiano o como microorganismos inactivados o fracciones celulares, ¿vale? Esta diapositiva o esta imagen está extraída de un artículo que publicó, de una guía que publicó el Colegio de Enfermería de Cantabria
en el que hablan de, bueno, guía básica para el cuidado del sistema inmune, hablan de nutrición en relación con el sistema inmune, vitaminas, minerales en relación con el sistema inmune. Ahí tenéis el artículo completo, se puede descargar en PDF. Y hay una parte dedicada a los postbióticos, pero sobre todo se centra mucho en el ácido butírico, ¿no? Porque es probablemente uno de los postbióticos más conocidos y habla, bueno, de cómo el ácido butírico se genera en la microbiota intestinal, de los beneficios del ácido butírico, pues sobre todo el más conocido es que el butirato, el ácido butírico actúa como nutriente del enterocito, de la célula del intestino, ¿no? Y eso también actúa sobre la motilidad intestinal. Esta es la diapositiva que antes ha puesto Ana sobre la definición de postbiótico del año 2021, ¿vale? De la ISAP. Y aquí el tema de la Kermassia mucífera, que es muy interesante porque es probablemente el primer microorganismo desactivado, concretamente pasteurizado, y que se usa como postbiótico. De hecho, ya está autorizado en Europa. Aquí lo pongo aquí en esta diapositiva. Ya está autorizado por la EFSA, por la Unión Europea, o sea, por el Organismo de Seguridad Alimentaria Europeo. Ya se puede utilizar en complementos alimenticios, esta Akkermansia mucífera pasteurizada. Hay estudios publicados en el año 2019 que parece ser que es muy interesante este postbiótico para personas que tengan problemas como por ejemplo la diabetes, ¿vale? Hay estudios publicados en humanos que parece ser que mejora la sensibilidad a la insulina, etcétera. Y bueno, es un tipo de postbiótico que ya está en el mercado europeo y que probablemente en breve lo veremos en España, ¿vale? Antes, cuando hablábamos de definición de probióticos, prebióticos, etcétera, también os he puesto aquí este artículo de esta web de Gut Microbiota for Health, de este proyecto, ¿no? Que es muy interesante sobre microbiota, etcétera, por esta frase, ¿no? de componentes inertes, ¿no? Que yo creo que es una forma bastante clara de visualizarlo. Por un lado estarían los probióticos, que es algo más asociado a microorganismos viables o vivos, y los postbióticos, los prebióticos, serían sustancias inertes, ya sean polifenoles, algunos tipos de fibra, ácidos grasos de cadena corta, metabolitos bacterianos, etcétera, etcétera, ¿no? Está lo inerte por un lado y lo vivo por otro, ¿no? Pero siempre que haya efectos beneficiosos, lógicamente, ¿no? Aquí, bueno, tipos de postbióticos, ya Ana lo ha comentado un poco, ¿no? Vitaminas, algunas vitaminas se pueden considerar postbióticos, ácidos orgánicos, como el ácido graso de cadena corta, lípidos, etcétera, ¿no? Actividad de los postbióticos, pues se sabe que hay, por ejemplo, sustancias generadas por algunas bacterias probióticas, que son bacteriocinas, que son péptidos, ¿no? Como la reuterina, por el Lactobacillus reuteri, que tiene capacidad de inhibir el crecimiento de ciertas bacterias patógenas, exopolisacáridos, que ahora hablaremos un poco de ello, el butirato, el ácido graso de cadena corta butirato. Compuestos antimicrobianos, probablemente una de lo más interesante de muchos postbióticos es su capacidad de inhibir el crecimiento o de detener a otras bacterias en la microbiota o en el intestino. Y esto es muy interesante porque una microbiota desequilibrada, y eso es un tema en que coinciden la mayoría de los autores, o sea, la microbiota puede ser o bien un factor antiinflamatorio o bien un factor proinflamatorio. Depende de las bacterias y de los metabolitos bacterianos que ahí esa microbiota genere, podríamos hablar o de microbiota proinflamatoria o de microbiota antiinflamatoria. Y yo creo que esto, que a mí casi que me gusta más esta diferenciación que microbiota equilibrada o microbiota desequilibrada. Pero, o sea, porque probablemente sí que somos más capaces de evaluar en estudios clínicos, etcétera, factores proinflamatorios o factores antiinflamatorios. Conocemos interleuquina, citoquina, etcétera, relacionadas con la inflamación y cómo esos niveles se elevan, o al contrario, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho hablar. Y probablemente hay muchos postbióticos, muchas bacteriocinas que tienen mucha capacidad de inhibir el crecimiento de bacterias que se relacionan con efectos proinflamatorios en la microbiota. Aquí, bueno, un esquema de lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, cómo determinadas bacterias producen ácido graso de cadena corta como el butirato, y este butirato, pues, actúa en la motilidad intestinal, pero también actúa en la permeabilidad intestinal, y esto se relaciona con la inflamación. Aquí sustancias antimicrobianas como la reuterina o otras bacteriocinas, otros ácidos orgánicos que modulan el pH del intestino, y esto favorece que aumenten las bacterias, vamos a llamarle beneficiosas o antiinflamatorias, y disminuyan las proinflamatorias, ¿no?
Aquí un esquema que podéis entrar al artículo completo de cómo se podrían generar a nivel industrial o en laboratorio postbióticos, ¿no? Pues aquí explica cómo se puede generar postbióticos de lactobacillus, ¿no? Cómo hay primero un proceso de cultivo, de incubación, cómo esos lactobacillus generan sustancias en el medio, cómo ese medio se puede centrifugar, se puede recoger el sobrenadante y ahí podemos encontrar esos postbióticos, ¿no? O sea, hay ya artículos que describen la obtención de postbióticos, de lactobacillus, etcétera. Este artículo es muy interesante y lo podéis descargar completo. Una bacteria que me parece muy interesante para hablar de lo contrario que hemos hablado antes, es, por ejemplo, el Propionibacterium, ¿no? La Propionibacteria, concretamente esta especie, la Freudenreich, ¿vale? Se ha identificado en diferentes artículos científicos que es capaz de generar factores prebióticos bifidogénicos. O sea, igual que antes hemos visto, por ejemplo, que hay bacterias que generan, por ejemplo, la reuterina, que es una bacteriocina que es capaz de tener efectos antimicrobianos, pues hay otros probióticos, otras bacterias que generan metabolitos postbióticos que hacen lo contrario, que benefician el crecimiento de otras bacterias beneficiosas. Y, por ejemplo, está muy estudiado cómo esta propionibacteria genera dos factores de nombres bastante complejos, ahí los tenéis, ¿vale? Que son capaces de estimular el crecimiento de las bifidobacterias. Entonces, tú das propionibacteria, con estos metabolitos que genera esa propionibacteria, aumentas los niveles de otra bacteria beneficiosa como la bifidobacteria. Esto también es un enfoque muy interesante, ¿no? Sobre este tema se publicó en el año 2021 un artículo bastante completo sobre los rasgos probióticos y postbióticos de la propionibacteria Freudenreich. Y bueno, aquí tenemos bastantes referencias y cómo genera esta sustancia con efectos prebióticos bifidogénicos y también cómo genera ácido graso de cadena corta propionato. Otro tema también interesante, otra sustancia que podría entrar dentro de alguna de las definiciones de postbióticos serían los betaglucanos. Sabéis que hay betaglucanos que pueden derivar de cereales, no nos referimos a esto, sino serían los betaglucanos que pueden derivar de hongos y levaduras. Pues bueno, se han visto que esos betaglucanos, la verdad que están bastante estudiados y que esos betaglucanos que derivan de hongos y levaduras, pues pueden tener efectos sobre el sistema inmune. Se ha identificado además que pueden tener efectos sinérgicos con la vitamina C, ¿vale? En lo que es efectos inmunitarios, etcétera, y puede ser pues los betaglucanos de este tipo bastante interesantes, ¿no? También es interesante como postbiótico, y también existen comercializados, ya sea como lácteos fermentados o incluso también en suplementos farmacéuticos, diferentes péptidos bioactivos, sobre todo péptidos bioactivos derivados de la fermentación proteolítica o la proteolisis de bacterias acidolácticas sobre proteína láctea. Se ha visto que determinadas bacterias, por ejemplo, es muy conocido el Lactobacillus helveticus, es capaz de hidrolizar la proteína láctea y producir pequeños péptidos, por ejemplo, como estos dos de aquí, el VPP y el IPP, que se ha estudiado, y de esto hay bastantes artículos, que tienen capacidad de inhibir la famosa ECA, la enzima convertidora de angiotensina, y por tanto tener cierto efecto antihipertensivo. Cuando hablamos de cierto efecto antihipertensivo, siempre hablamos de efectos moderados y en el contexto de la dieta, ¿vale? Pues o bien alimentos fermentados o bien suplementos, que ya los hay, con estas sustancias, estos péptidos bioactivos, dentro de una dieta en una persona con hipertensión, pues pueden sumar un efecto después, independientemente de que la persona también tenga que tomar un fármaco, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí, por ejemplo, un artículo en el que se habla de diferentes microorganismos que están identificados como que hidrolizan proteínas y generan estos péptidos bioactivos. Bueno, aquí en cuanto al ácido graso de cadena corta, es cierto que son probablemente los metabolitos postbióticos mejor estudiados, principalmente el butyrato y el propionato. Se generan por fermentación en el intestino, pero también es interesante saber que se pueden encontrar en alimentos. Por ejemplo, el butyrato se encuentra, ahora veremos un estudio publicado el año pasado muy, muy interesante, pero por el butyrato, aparte de que se produce la microbiota por fermentación bacteriana, también podemos encontrar butyrato en algunos alimentos. Por ejemplo, la mantequilla contiene butyrato, un tipo de mantequilla clarificada que se conoce como el ghee contiene butyrato.
Entonces, bueno, pues también lo podemos encontrar en la dieta, ¿no? Igual que el propionato, antes hablábamos de la Propionibacterium, es una bacteria que aparte de utilizarse como probiótico, también se utiliza en la industria del queso. O sea, hay queso, algunos tipos de queso, como el queso suizo, etcétera, que contiene propionato, y el acetato pues está en el vinagre. O sea, el vinagre contendría este ácido graso de cadena corta. Aquí veis, bueno, cómo los ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, el propionato, butirato, etcétera, no solamente tienen efecto local a nivel intestinal, sino que hay estudios que han visto efectos mucho más allá, por ejemplo, la presión arterial, etcétera, etcétera. Y esto que os comentaba antes, que es muy interesante, con el tema del butirato, esto es un estudio que se hizo en el año 2021 y que se vio que la leche materna humana contiene butirato. Y que aparte de contener butirato, este butirato que contiene la leche materna humana, los autores lo relacionaban como uno de los metabolitos que hace que la leche materna humana o que la lactancia materna tenga protección frente a las alergias alimentarias. Eso es un tema que se habla mucho, que sabéis que, bueno, pues que la leche, que la alimentación con leche materna humana, o sea, fomentar la lactancia materna, pues tiene efectos frente a las alergias alimentarias, frente al eczema, bueno, esto está bastante frente a las infecciones respiratorias, etcétera, etcétera. Bueno, pues se estudió en este artículo cómo el butirato de la leche materna humana tenía mecanismos de acción que probablemente sea uno de los principales mecanismos de acción de por qué esa leche materna humana es interesante a nivel de evitar alergias alimentarias. Y aquí puse esta frase que atrás, ¿no? Pues la leche materna humana se podría considerar un prebiótico, un probiótico y un posbiótico. Se sabe que contiene bacterias vivas y microorganismos probióticos. Se sabe también que la leche materna humana está estudiado que contiene prebióticos y tiene sustancias con efectos prebióticos, y además ahora también sabemos que también contiene posbióticos como el butirato. O sea que sería un pre, pro y posbiótico, ¿no? Y de hecho, este mismo artículo podéis entrar y podéis verlo al completo. Los autores sugieren que igual que la industria farmacéutica, la industria de las leches infantiles ha progresado mucho en los últimos años, y a día de hoy pues hay leches con prebióticos, leches con probióticos, todas las farmacias hay leches de este tipo, pues probablemente en el futuro también veamos leches con butirato o leches con otros posbióticos, ¿vale? Que de hecho creo que ya había algún lanzamiento de leche infantil con posbiótico aquí en el mercado europeo. Y bueno, en cuanto al butirato más allá del intestino, esto también es un artículo, se publicó en el año 2021, que es muy interesante porque se relaciona en personas donde hay enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes tipo 2, etcétera. Se ve que la microbiota tiene un nexo común, y es que hay poca generación de butirato en la microbiota. Y al contrario, en personas sanas que no padezcan obesidad, diabetes tipo 2, etcétera, de forma estadísticamente significativa se ve que la microbiota genera más butirato que en las personas con enfermedades metabólicas. Esto probablemente sea, todas las enfermedades metabólicas al final subyace una inflamación debajo, ¿no? La obesidad se relaciona con inflamación, la diabetes tipo 2 se relaciona con inflamación, y probablemente ahí también haya una microbiota proinflamatoria que, entre otras cosas, se caracteriza porque hay menos butirato. Y esto ya para ir acabando, porque yo creo que vamos bien en tiempo, esto me pareció muy interesante. Esto es un artículo publicado, creo que en 2020, ahí tenéis el link completo al artículo, donde los autores explicaban cómo hay un metabolito que también podríamos considerar un posbiótico, pero negativo, que es el LPS, la endotoxina bacteriana, que la producen sobre todo bacterias gram negativas en el intestino, que se relaciona con inflamación y con aumento del riesgo cardiovascular. Y cómo el butirato producido por bacterias como la Roseuria, cuando fermenta la fibra, hay un mecanismo de acción donde ese butirato frena la permeabilidad intestinal y frena la entrada y el aumento de ese LPS producido por las bacterias gram negativas. O sea, había como una lucha entre butirato y LPS frente al riesgo cardiovascular, donde interesaba que hubiera más butirato y menos LPS. Bueno, pues esto me pareció interesante, cómo estaba explicado este esquema de cómo un metabolito postbiótico positivo y un metabolito, vamos a llamarle postbiótico negativo, cómo se confrontan uno con otro, ¿no? Y ya, bueno, pues ya para acabar, simplemente me pareció interesante este texto, ¿no? De
ya que estamos aquí en un ámbito de farmacia, de farmacéuticos, ¿no? De este texto de la Guía Básica para el Cuidado del Sistema Inmune de la Fundación de Enfermería de Cantabria, donde decía aspectos importantes a tener en cuenta si se va a tomar un suplemento nutricional, ya sea un probiótico, un prebiótico, un posbiótico, lo que sea, ¿no? Pues primero, bueno, que el profesional de la salud, ya sea el farmacéutico, el médico, sepan que se está tomando ese suplemento dietético. Pues eso siempre es importante, ¿no? Primero saberlo, ¿no? Después, pues si se toma alguna medicación, ya sea un medicamento con receta o sin receta, pues siempre es importante saber que se está tomando un suplemento dietético porque podría haber interacciones, ¿no? Y después, si alguna persona por mutuo propio sustituye un medicamento por un suplemento dietético, pues también informarlo al profesional sanitario. Por lo menos saberlo, después ya se verá qué se hace, ¿vale? Si padece alguna alergia conocida, todos los suplementos nutricionales al final son alimentos. Los complementos alimenticios están dentro de la normativa alimentaria de la Unión Europea y, por supuesto, pueden contener alérgenos alimentarios. Entonces, o alérgenos o sustancias que puedan promover intolerancias, ¿no? Pues también hay que saberlo, ¿no? Pues si estamos embarazada, o se está en lactancia materna, algunos suplementos, pues hay que tener cuidado en personas, por ejemplo, con anticoagulantes, la dosis, pues hay que tener también en cuenta, y si tiene algún problema de salud y la persona está pensando tomar un suplemento dietético, pues siempre es importante comunicarlo al profesional de la salud, ¿vale? Bueno, yo con esto, Josep, creo que nos hemos ajustado, ¿no?, al tiempo y ya dejamos espacio a dudas y cuestiones, ¿vale? Gràcies, David. Jo crec que l'evidència que s'està fent sobre els probiòtics ja comença a tenir un cost fonamental i realment dona molt de gust. Abans de passar a les preguntes, ha quedat una pregunta solta per l'Anna i per això l'he fet venir. Vale? I diu, ha sortit algun article amb efectes secundaris en dones de la kombucha. Saps si és cert? Sí, hi ha efectes adversos de la kombucha en l'embaràs i també en alletament i en nens. Vull dir que sí, és cert. Li portem el micròfon allà, Xavi, sisplau. Hola, antes has comentado el tema de los fármacos a nivel de cambios en la microbiota, pero luego el tema de los edulcorantes, ya que estamos intentando no tomar tanto azúcar, sacarosa, resulta que puedo estar tomando unos probióticos y sin darme cuenta estar tomando una serie de edulcorantes que alteran la microbiótica. ¿Es así? Sí, hay ¿Y hay estudios? Publicados. Hay estudios publicados. Es que lo he intentado buscar y no he encontrado. Luego le preguntaré a Ana por correo si... Buscamos alguno, pero que los hay. Sí. Hay bastantes artículos sobre eso, sí. Lo mejor que se puede hacer es acostumbrarse al sabor propio de los alimentos. Bueno, sí, pero a veces... Durante muchos años nos han ido metiendo el azúcar en todo lo que son alimentos procesados y correcto. Si dejamos de comer alimentos ultraprocesados, sobre todo, y procuramos, pues, lo que comentaba yo antes, el yogur, ¿no? Lo más importante ahora mismo que sea yogur natural, no hace falta que sea desnatado, pero que sea sin azúcar añadido. Sí, pero a veces hay una serie de productos que sin darte cuenta entran en la dieta y van con edulcorantes. Sí. Y todo esto creo que altera también la microbiota. Entonces, bueno, sí. Luego te preguntaré por mail si hay algún... Lo buscaremos. Y perdona, hay unos edulcorantes. Hay edulcorantes que además lo identifican en el etiquetado de los productos que lo contienen, que en cantidades altas o relativamente altas provocan efectos intestinales, diarrea, etcétera. ¿Cómo se llaman? Los polioles. Polioles. Los polioles. Una persona a lo mejor que padezca a lo mejor colon irritable, etcétera, no sé hasta qué punto está estudiado, yo no lo conozco, pero seguramente los polioles a lo mejor a menos dosis que una persona sana le provocan alteraciones intestinales. Pero una cosa es un cambio intestinal y yo pregunto si hay cambio en la microbiota como tal. Sí. Segur, perquè els poliols també els utilitzem en investigació com a estabilitzants i de més. L'eritritol és un producte habitual amb moltes reaccions enzimàtiques. Vull dir que, evidentment, segur que hi ha una interacció. Erititrol i tots aquests, que són els influencers... Bueno, són modes, Sí, però sense voler la seguim.
O a vegades, Sí, però bueno, clar... o determinats productes ja ho porten sense que et donis compte. Que està bé fer una dieta correcta, natural, però a vegades caemos. Sí, sí. No, jo aquest estiu vaig anar a buscar iogurts al súper, no? Vaig fer una feina tremenda en Vas tenir trobar els feina. iogurts Vas naturals. tenir feina. Però tremenda, eh? Clar, Vull dir, sí. per dues vegades te'ls miraves, ostres, aquest porta edulcorant, aquest no sé què. Vull dir, i és un problema, és real. Vull dir, tu vas a buscar iogurts naturals i costa Sí, trobar-los. que potser dius, no prenc una cervesa i prenc una Coca-Cola. I potser és pitjor una Coca-Cola amb els edulcorants que té que, no sé, una cervesa. No sé, pregunto, eh? Probablement la Coca-Cola Zero sigui pitjor que la Coca-Cola no Zero, però bueno, això és una altra història. El sucre i els d'això. Però sí, estan a la punt de mira a tots els edulcorants en aquest moment, per totes les interaccions, perquè no deixen de ser productes químics, això no hi ha cap dubte. Perdona, veiem, tenim una pregunta pel... Diu, si un microorganismo está aprobado como probiótico en la lista QPS, ¿se entiende que también puede comercializarse su forma inerte en Europa? En teoría sí. O sea, si un microorganismo, por ejemplo, un lactobacillus, no sé, el Betis, como lo estoy inventando, si está autorizado para uso alimentario, la forma inerte, yo en principio no conozco ninguna problemática. No la conozco. O sea, siempre que no haya un proceso que modifique aquello intencionalmente, o sea, si yo, por ejemplo, si un organismo en un proceso de alimentación hay una pasteurización o tal, pues no hay ningún problema. Otra cosa distinta es que se haga no viable ese organismo con algún método que cause algún tipo de alteración pero en principio no hay ningún problema. ¿No? ¿Qué mes? Es que el problema del tema de la cremasia es que no estaba en la lista UPS. Por eso se ha tenido que presentar un dossier específico y autorizarla, porque la cremasia no estava a la lista. Sí, jo tinc una pregunta per la Anna. Ha dit el David que tenien que preguntar si prenien probiòtics. I jo pregunto, i tenien que preguntar també a la farmàcia si estan penjant molts aliments fermentats? Sí, els hi hem de preguntar. Sí. Fins a quin punt el consum d'aliments fermentats pot fer una aportació que estigui a tenir en compte quan aconsellem a un probiòtic o probiòtic és el O sigui, cas? jo no els recomano com a primera elecció, però sí, perquè moltes vegades hi ha altres aspectes a millorar de l'alimentació d'aquesta persona més importants abans que menjar o no menjar aliments fermentats. Si veig que els hàbits ja són prou sans, recomano prendre aliments fermentats. M'explico? O sigui, segur que hi ha moltes altres coses que pots canviar abans de recomanar o no aliments fermentats, perquè justament, com comentava el nostre company, hi ha tanta informació avui en dia a les xarxes socials, a internet, per tot arreu, que moltes persones tenen conceptes confosos, no? I aleshores, primer és, anem a posar ordre, anem a aclarir malentesos que pugui haver i un cop veiem que aquesta persona segueix uns hàbits saludables, després sí, recomanar la inclusió d'aliments fermentats. David, el acetato es un posbiótico, ¿no? El acetato es producido por la microbiota intestinal, es un metabolito producido por la microbiota y en principio es un posbiótico. ¿Y eso tiene algo que ver con el vinagre de manzana? Sí, está en el vinagre. Sí. A día de hoy se comercializan suplementos que contiene vinagre y por tanto acetato. Ahora están menos estudiados, ¿eh? Quizás o sea, dentro de los ácidos grasos de cadena corta está más estudiado el propionato, con efectos como posbiótico o más como posbiótico, más ácidos grasos de cadena corta. Hay más publicación sobre propionato y butirato que sobre acetato. Pero también están empezando a salir estudios del ácido acético, el acetato en suplementos, están empezando a salir estudios, ¿eh? Sobre todo el propionato y el acetato parece ser que puede haber más evidencia, más estudios en el futuro para temas metabólicos, porque se absorben en el intestino y pasan a nivel sistémico, mientras que el butirato está bastante más localizado su efecto en el intestino porque prácticamente se consume por entero en el intestino. O sea, el enterocito lo consume con metabolito energético, entonces está más focalizado
o está más muy focalizada la ciencia del butyriato en el intestino. ¿Vale? Teniu l'última oportunitat de fer preguntes. Ja sé que ja estem amb l'hora de deixar. Bé, jo volia acabar, evidentment, l'acte. En primer lloc, agrair a Natural Distributions que hagi patrocinat aquest acte, que ens hagi portat aquests dos ponents que són realment de nivell, és impressionant. Crec que tots hem après molt, ¿vale? Crec que és útil per la pràctica diària perquè és una pregunta constant. Vull dir, a mi aquest estiu tenia un grup de veïnes que m'han matxacat viu amb el tema dels probiòtics i els prebiòtics perquè estan al caire, no? I la pregunta del vinagre de poma era aquest, perquè i què penses del vinagre de poma? Dic que és bo. Vale, deixem-ho estar. No, però aquesta és una pregunta que teniu cada dia a la farmàcia, seguríssim. Vull dir que, per tant, jo crec que entengueu el concepte del postbiòtic, que és diferent del probiòtic, no té res a veure tècnicament, encara que siguin de la pròpia família, evidentment no hi ha més d'això. I aconsellar-vos i demanar-vos que seguiu amb els altres tòpics trendings, que són fantàstics, vull dir, jo us he dit abans, són imprescindibles i necessaris anar fent aquests trending tòpics i participar com esteu participant ara. Gràcies a vosaltres dos i gràcies a vosaltres.